A la mayoría de la gente, o a casi todos, le baja de una manera importante y después le sube con esta prima extraordinaria propuesta por el gobierno. Ese costo sí efectivamente es de los afiliados, pero el ICSA es un mecanismo de cálculo de las alzas anuales de la ISA, pero no tiene nada que ver con lo que dice el señor Sancho o lo que ha dicho Juan Luis Ya. Castro. Es que el fallo de la Corte Suprema, tanto en las coberturas GES o en el precio GES y en el precio de los planes base, obliga a las ISAPRES a bajar sus precios. Esa baja de precios es de alrededor del 20%, sino un poquito más. Por lo tanto, ¿qué le dice? Usted ahora ISAPRE tiene que bajar el precio de los planes y además todo lo que cobró desde el año 2020 en adelante, de más producto que usaba otras tablas de factores y cobraba otro precio que es, lo tiene que devolver. Por lo tanto, genera un problema hacia adelante con la disminución de ingresos y un problema de atrás hacia atrás con los cobros en exceso que hay que devolver. Esos cobros en exceso son 1.250 millones de dólares, tres veces el patrimonio de la industria. Y hacia adelante significa el 20% de disminución de los ingresos. No hay ninguna industria que soporte eso y quiebran, y ahí las personas pierden su cobertura de salud, pierden su cobertura de tratamiento y no se les devuelve un solo peso. Por tanto, para evitar esa quiebra, lo que se hace es equilibrar ingresos y ver formas de pagar la deuda. ¿Cómo se equilibran los ingresos? Con una prima extraordinaria que propuso el gobierno de hasta un máximo del 10% y con además otros elementos que tienen que ver con la contención de costos. Se le plantea a las ISAPRES que tienen que disminuir sus costos de administración en un 10%, se le va a permitir a las ISAPRES generar estos programas o pagos asociados a diagnóstico y GRD, de tal manera que las clínicas no cobren lo que quieran, sino que ustedes tienen un parto, hay un precio conocido y definido para el afiliado y la ISAPRE puede fiscalizar eso. Y eso permite bajar costos, permite efectivamente con esta prima del 10% aumentar los ingresos y llegar o tratar de llegar a la disminución de los ingresos hacia adelante. Después, con las utilidades que tengan las ISAPRES, tienen que empezar a pagar la deuda o con aporte de capital o con lo que esté inconveniente, empezar a pagar la deuda para atrás. ¿Y cómo pagan la deuda? En plazo. ¿Ese plazo cuánto es? El gobierno propuso 10, estábamos llegando a un acuerdo de 12, que es lo que quería el senador Juan Luis Castro, se terminó en 13, y además se propuso también la alternativa de que el ICSA que se calculó para este año, que adelantó los flujos y que sacó al FONASA del cálculo, sea por 3 años o hasta cuando el gobierno presente un proyecto de ley. En síntesis, lo que hace este proyecto de ley es equilibrar ingresos y costos hacia adelante, pagar la deuda hacia atrás y que la alza de las ISAPRES no sea tan alta para la gente. Con ese volumen de deuda, lo que ocurre efectivamente es que esta solución que planteó el gobierno es transitoria, a no ser de que en el proceso de estos 2 años o 3 años, por eso esto del ICSA, que permita en alguna medida ir regulando los ingresos, puedan generarse algunas leyes que permitan, por ejemplo, terminar con la discriminación por edad, terminar con las declaraciones de salud y generar un sistema de compensación inter-ISAPRES. ¿Qué significa este sistema de compensación inter-ISAPRES? Aquellas ISAPRES que cargan con una cartera de afiliados más riesgosa van a recibir un fondo, de parte de un fondo aportado por todas las ISAPRES, desde aquellas ISAPRES que tienen una cartera más joven o menos añosa o con menos cargas de enfermedades y por lo tanto menos riesgo. Y eso debiera tender a equilibrar. Por lo tanto, va a ser muy importante lo que ocurra de aquí a los próximos 2 años. Bueno, el gobierno está obligado, en el articulado transitorio de la ley corta de ISAPRE señala claramente que el gobierno el 1 de octubre tiene que presentar un proyecto de reforma a la salud que incluya el plan garantizado de salud, que incluya la situación de las ISAPRES que acabamos de mencionar, que incluya el término de la declaración de salud y finalización de las preexistencias y todos esos mecanismos. Eso está mandatado en la ley y tiene que presentarlo el gobierno a partir del 1 de octubre.